Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, como introducción a nuestras tres preguntas, comentar que hace algunas semanas se ha iniciado un grupo de trabajo para encargar un estudio para la reordenación del transporte público en Las Rozas. Nosotros estamos trabajando junto con el resto de grupos en este espacio. Hemos presentado un documento con 24 propuestas que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir completando en las próximas semanas. Y hoy traemos aquí tres de estas propuestas con un ánimo constructivo y con el mejor de los deseos de que realmente este estudio sea lo suficientemente ambicioso. Por lo cual, la primera pregunta sería si estaría dispuesto el equipo de Gobierno a estudiar fórmulas con el Consorcio de Transportes para el refuerzo y la gratuidad del transporte público a Madrid en días de alta contaminación. Muchas gracias. Tiene la palabra para contestarle el primer teniente de alcalde, señor Álvarez. Indudablemente que sí. Bueno, si digo eso, a lo mejor también estamos de que no, me parece que no queremos entrar en el fondo. Cerciorar que lo que ha dicho don Gonzalo es verdad, de aquella modificación de crédito que aprobamos para hacer un estudio, nos hemos reunido un par de veces el grupo de trabajo, que mañana tenemos otra vez reunión, que tenemos ya datos de empresas que pueden colaborar asesorándonos y que tenemos de momento recibidas las propuestas del grupo de Contigo por Las Rozas. Ahora entrando en la pregunta en sí, vuelvo a repetir, indudablemente que sí, don Gonzalo, pero tenemos que tener en cuenta que cada uno debemos de asumir la parte correspondiente de la competencia que tenemos. Yo creo que estoy de acuerdo que pueda haber refuerzos, que se puede estudiar gratuidad, pero el competente en el transporte interurbano es la Comunidad de Madrid y debe ser el consorcio. Y nosotros, que tenemos presupuesto suficiente para ello, si hay medidas coordinadas, lo que sea la parte correspondiente del 50% del transporte urbano que, pues, según por ley, nos correspondería. En esa situación, cada uno dentro de su competencia de colaborar, pues este equipo de Gobierno estaría dispuesto, lógicamente, a avanzar en ese sentido. Gracias, señor Sánchez Toscano. Gracias, señor Álvarez. Es obvio que el consorcio tiene gran parte de las competencias de la movilidad en Las Rozas. Y, de hecho, bueno, pues nosotros también una de nuestras propuestas es que este proceso que estamos iniciando debe implicar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid en todo momento, desde el inicio hasta el final. Y, no obstante, también tenemos que tener una posición proactiva desde este ayuntamiento. Estamos hablando de una reordenación total del transporte público de Las Rozas. Nosotros y otros grupos, como el grupo de UPyD, han planteado en algún momento que de lo que se trata no es de ver cómo prolongamos algunas líneas dentro de la estructura actual, sino de partir desde cero, imaginarnos por un momento que Las Rozas no tuviera ninguna línea de transporte y ver cómo podemos hacer el mejor sistema posible. Y eso significa, pues, que hay que hacer un plan ambicioso y un plan innovador. Hay que salir, a lo mejor, de los esquemas del transporte público que tenemos en la cabeza y hay que tener también una vocación de futuro. Hay cosas que en el actual contexto pueden parecer difíciles o incluso impensables, pero que quizá dentro de un año o dentro de 5 estemos hablando de otro contexto en la Comunidad de Madrid. Quizá en algún momento haya un Gobierno en la Comunidad de Madrid que dé prioridad a la movilidad, que se dé cuenta que es uno de los grandes retos que tenemos, que aumente el presupuesto y que esté dispuesto a introducir medidas innovadoras. En este sentido, pues hay una realidad. Madrid y la periferia de Madrid, entre ellas Las Rozas, son una de las áreas urbanas que están más contaminadas de Europa. Somos la 7ª ciudad europea a nivel de contaminación, por encima de Londres, de París o de Berlín. Y la contaminación vinculada a las emisiones del vehículo privado es causa de muerte de más de 30.000 personas al año en España, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y frente a ello, sabemos que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado, a pesar de que desde el Partido Popular o desde Ciudadanos a veces haya discursos muy demagógicos. La realidad es que estas medidas que están haciendo el Ayuntamiento de Madrid son las mejores y las únicas posibles para reducir la contaminación. No en vano, en mayo de 2018, el Gobierno español, que presidía entonces Mariano Rajoy, se ahorró una multa de 500 millones de euros precisamente gracias a estos planes anticontaminación. La cuestión es que hay que dar un paso más. No basta con actuar en Madrid para reducir esa movilidad en vehículo privado, sino que hay que actuar también en el origen de la mayoría de viajes que van a Madrid, es decir, los municipios de la periferia y, entre ellos, Las Rozas. Si queremos que se reduzca la contaminación, si queremos que los días de alta contaminación la gente no utilice coche y coja el transporte público, también aquí hay que facilitarlo. Y por ello hemos presentado dos propuestas. La primera, pedir al consorcio que esos días se refuerce el servicio de autobús, y la segunda, hablar con el consorcio para que el transporte público pueda ser gratuito para los ciudadanos en esos escenarios, mirando fórmulas incluso de que el Ayuntamiento pueda asumir parte de los gastos que eso conlleve. La realidad es que en Las Rozas tenemos una movilidad como la de 1990 y tenemos que pensar ya en tener una movilidad
del año 2020. Y eso pasa por empezar a asumir propuestas como estas, que les pedimos que las incorporen a sus conversaciones rutinarias con el consorcio y que se estudie también qué papel podría tener, ya con esto termino esta intervención, qué papel podría tener este estudio que estamos arrancando para poder planificar y poner en marcha estas medidas. Gracias. Sí, bueno, vuelvo a repetir lo que he comentado, que parece que nos echa la bronca cuando le he empezado diciendo que sí, que se llegó a decirle que no sé lo que hubiera sucedido. Sí, dentro de nuestra competencia, es decir, nosotros del 50% que tenemos que pagar según la ley, cuando la ley varía, veremos a ver, don Gonzalo, si la ley varía, pues estamos dispuestos a colaborar en lo que sea nuestra competencia de transporte urbano, en mejorar el transporte, y no solamente mejorar, porque lo estamos pidiendo, y como usted bien sabe, sino también en colaborar cuando haya más contaminación. Decir, también, ya que usted lo ha sacado, yo no hablé de ello, que las medidas únicas que se han tomado y que las mejores son las que lleva en Madrid, al menos me va a permitir que pueda decir que son discutibles, pues que justo cuando se pone en funcionamiento Madrid Central, pasamos unos cuantos días que hemos tenido con la puesta en funcionamiento de Madrid Central una alta contaminación por encima de los mínimos y ha habido que tomar diferentes medidas. Madrid Central no ha valido para mucho en ese caso. Es más, creo que está sin solucionar lo que llaman tráfico de agitación. Usted puede hacer una frontera con 2 rayitas rojas que han hecho por unas cuantas calles, pero el que no puede pasar muchas veces está dando vueltas alrededor buscando tráfico y ya no hay ninguna valla de que no entre el humo. Es decir, eso no está solucionado. Y tampoco se ha negociado adecuadamente, no sé si porque no se ha podido o no ha habido tiempo, el cómo se refuerza el transporte público urbano de Madrid y del resto para poder ir adelante. No sé si era la única, pero la mejor desde luego no está siendo y yo creo que estas cosas merecen un amplio consenso para poder tener mejores soluciones. Dentro de nuestro trabajo sabe que estamos en contacto con el consorcio, es más, en el grupo de trabajo que hemos hecho, que yo he dicho antes que tenemos, los posibles asesores y empresas que se hagan esto, vamos a ir de la mano del consorcio. Sabe bien que le hemos pedido al consorcio y con ellos queremos que, según vayamos avanzando, que ellos también lo vayan conociendo, porque tenemos, yo creo que todos, ese interés de que este estudio sea válido dentro de un tiempo medio, porque llevará su tiempo hacer el estudio, porque haya un documento que para el siguiente mandato corporativo, esté quien esté, tenga al menos una guía de posibles actuaciones y de medidas a tomar. Gracias. Muchas gracias. Su siguiente pregunta. Muchas gracias, señor Álvarez. Madrid Central, según muchos indicadores, está funcionando bien. También es cierto que lleva solo unos días y de lo que estamos hablando tendría más que ver con la otra parte del protocolo anticontaminación de Madrid, que es los escenarios de contaminación y la limitación en las vías de acceso, que por supuesto que hay que acompañar con el transporte interurbano, que es competencia del Consorcio de Transportes, que supera al Ayuntamiento de Madrid y que también nos apela a nosotros como ayuntamientos, que, por cierto, pues tampoco está colaborando especialmente con la implementación de estas medidas por parte del Gobierno autonómico del Partido Popular. Precisamente de esta comunicación directa con Madrid trata la siguiente pregunta, que es que si tiene previsto el equipo de Gobierno solicitar al Consorcio de Transportes una nueva línea de autobús que comunique directamente la Marazuela con Moncloa. Sí, y yo creo que usted también lo conoce, que se ha solicitado. No es que tengamos previsto, es que ya lo hemos solicitado. Hay un documento que se hizo de trabajo, que lo hizo una empresa, yo creo que se llamaba Movitrans, que se hizo por la antecesora mía, estaba Paula entonces en la concejalía, y la empresa está de acuerdo se había abierto para la participación ciudadana una vía de sugerencias, que hubo 700 sugerencias que se le pasaron a la empresa y, de acuerdo con todas las medidas propuestas desde las sugerencias y del propio equipo de Gobierno, una de ellas era esa conexión directa desde la Marazuela. Actualmente la Marazuela, digamos, que tendría que hacer un transbordo, bien para cercanías, bien para algún autobús de los que va directamente a Moncloa, y es de los que estamos en debate. ¿No se ha aplicado en esta nueva primera variación de mejora de transporte? Pues no. Lo que pasa es que también somos partidarios de seguir pidiendo aquellas cosas que ya hemos pedido y que estamos discutiendo, pero aquellas que se puedan implementar antes, como las que se van a poner en funcionamiento a partir del viernes, que mejoren el tráfico, el transporte público, pues irlas implementando en el momento en que sea posible hacerlas. Hace usted referencia, señor Álvarez, al anuncio de hace algunos días respecto a mejoras que se han conseguido con el Consorcio de Transportes. Sin dudar que sean mejoras, son muy insuficientes, señor Álvarez. El tuit del señor alcalde
Hablaba de la conexión con el Centro Comercial Gran Plaza, la frecuencia al Hospital Puerta de Hierro, la L2, que es una línea interna, 2 servicios al día express Las Matas Moncloa, que son insuficientes, y una nueva expedición en Molino de la Hoz. La realidad es que de estas medidas, salvo la de Las Matas, que es muy insuficiente, ninguna va a lo que es el núcleo del problema de movilidad en transporte público en este ayuntamiento, que es la conexión precisamente con Madrid. Y tenemos una situación en la cual hay barrios, como la Marazuela, que no tienen conexión directa con Madrid, y otros que la tienen muy insuficiente, como puede ser Las Matas o el Cantizal. En este sentido, hay que apremiarles a que también estas medidas, que son las que realmente pueden ir cambiando la movilidad en Las Rozas, se vayan implantando, porque el transporte urbano interno puede estar bien, pero no es el problema principal. En la Marazuela nos encontramos con el problema contrario a otras zonas de Las Rozas. Hay otras zonas de Las Rozas que están conectadas por autobús, mejor o peor, pero que tienen mala conexión con el tren. En la Marazuela pasa lo contrario. Hay buena conexión con el tren y no hay conexión directa en autobús con Madrid. Y la cuestión es que el tren tampoco puede sustituir al autobús. En primer lugar, porque no va al mismo sitio. El Cercanías es imprescindible, pero comunica con el eje Castellana y con el Arco Sur entre Príncipe Pío y Atocha, pero el autobús es lo que comunica Las Rozas con Moncloa, con Ciudad Universitaria, con el eje Princesa Gran Vía, con gran parte del centro. Para coger un autobús a Moncloa, los vecinos de la Marazuela se tienen que ir andando a la Plaza de Madrid, la mayoría de ellos, y esos son hasta 25 minutos andando. Y a la vuelta bajarse en Tiendas Aurgi y andar hasta otros 25 minutos. En la zona nueva de la Marazuela, que es una de las zonas más alejadas de vivienda protegida, hay gente joven, es previsible que dentro de un tiempo haya todavía más, y para volver en búho, por ejemplo, desde Madrid a esas viviendas, hay que andar 25 minutos de noche y por descampados. Y tenemos 4.000 personas que viven en la Marazuela en esa situación. Por lo cual nosotros creemos que hay que dar prioridad a este problema y que lo deben empezar a trabajar ya con el consorcio, porque además esta línea no solo serviría para dar servicio a la Marazuela, también podría pasar desde Madrid por el Torreón y así también mitigar, aunque sea parcialmente, la pérdida de conexión con autobús que han tenido los vecinos del Torreón. En consecuencia, señor Álvarez, pues les pedimos que, por favor, intensifiquen esos esfuerzos y que hagan lo posible para que en los próximos meses y, desde luego, antes del fin de esta legislatura, pueda ponerse en marcha esa nueva línea que comunica directamente la Marazuela con Moncloa. Gracias, don Gonzalo, y cojo el guante que lanza. Vamos, tanto es así que mañana tenemos ese grupo de trabajo, creo, a la 1:30 nuestro, y a las 9 de la mañana he quedado con los responsables del consorcio, que me voy reuniendo también semanalmente después de nuestras reuniones. Lo seguiremos pidiendo lo que hemos pedido. Indudablemente, como decía antes, en la Marazuela, pero también hay otros temas candentes sobre la mesa que a mí me duele mucho y que traté el otro día, incluso con la visita que vino la consejera y el gerente del consorcio, que es la situación de la cornisa. Es decir, está el Torreón mal, pero la cornisa se ha quedado peor, es decir, ha quedado con un problema grave. Y hay pues conexiones como la 628, etcétera, que hay que reforzar, es decir, todo eso está. Y está ahí y vamos a seguir luchando por ello, porque lo que sí que hemos hecho es que aquellas cosas que se han podido mejorar, es decir, si podemos poner un servicio más por la noche en la línea que va a Molino de la Hoz para que los trabajadores que salen tarde y que antes se acababa el servicio y no había lo puedan coger, pues estamos dando servicio a ciudadanos. Si podemos en la línea 2, como se ha hecho, hacer un nuevo recorrido para dar modificar algo el recorrido para que mejore la frecuencia y además dar servicio los fines de semana, que no había los fines de semana, y también dar alguna expedición más que vaya hasta el Instituto García Nieto, pues se podía hacer, lo hemos hecho. Si en la 620 se podía reducir el tiempo de espera prácticamente a la mitad y que además de servicio al Gran Plaza 2, se podía hacer, pues también lo hemos hecho. Es decir, y los express, nada más que se han podido meter 2 de ida y 2 de vuelta al Matas, no había ninguno. Es decir, yo soy partidario de todo lo que podamos mejorar, sea poco, sea mucho, ponerlo en práctica y seguir trabajando. Y, de hecho, de aquella reunión, de aquella visita que vino el gerente y la consejera, partió el seguir trabajando en todas estas medidas, que, aparte de la Marazuela, se acuerda que nosotros también habíamos propuesto una posible línea 3, local, para todas las cosas que quedan desconectadas. Tenemos sobre la mesa el tema del nocturno
a las matas, que la propuesta que nos hacían no nos convencían mucho porque era muy limitada y perdíamos parte del que tenemos actual y no queremos ir a más, no perder nada de lo que tenemos y estamos trabajando y en más cosas. Es decir, eso independientemente del nuevo plan que podamos hacer o estudio, pues en las reuniones de trabajo, según vaya estando con el consorcio, estaré encantado de informarles tanto en el grupo de trabajo como a la comisión o en el pleno, si lo creen pertinente, de las cosas que se van poniendo en marcha y de las que estamos trabajando por poner en marcha. Gracias. Gracias, señor Álvarez. Para formular su última pregunta, el señor Sánchez Toscano. Gracias. Desde luego, señor Álvarez, que hay muchos temas, muchos problemas en el transporte público de este municipio que hay que abordar. Algunos son más evidentes y otros menos. Pues, también, en relación con eso, pues formulamos la tercera pregunta, que es si está dispuesto el equipo de Gobierno a incorporar procesos de participación ciudadana en la elaboración del nuevo plan de reordenación del transporte público. Señor Álvarez. Cuando se acordó una modificación de crédito donde pusimos una partida bastante cuantiosa, de más de 150.000 euros, para hacer un estudio de transporte para futuro, también hubo el compromiso de este equipo de Gobierno, que estamos intentando cumplir, de crear un grupo de trabajo con todos los integrantes de todos los partidos políticos y concejales de este ayuntamiento. E, indudablemente, ese compromiso de ese grupo no es un grupo porque haya un grupo, sino que si dentro del grupo acordamos o consensuamos algún tipo de participación, pues indudablemente lo que se acuerde en el grupo se llevará adelante, don Gonzalo. Efectivamente, señor Álvarez, lo estamos hablando en ese grupo y nosotros hemos propuesto que se incorporen esos procesos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el problema del transporte público pues trasciende con mucho a los que estamos aquí sentados. El transporte público es el servicio público peor valorado de Las Rozas, según una encuesta que se hizo en el año 2016. Todos los grupos políticos hemos traído en esta legislatura y en las anteriores muchas mociones a este pleno sobre este tema. Recibimos muy a menudo quejas de personas que viven en distintos barrios. Vienen los vecinos frecuentemente a preguntarle al pleno por problemas de transportes. Ha habido situaciones también de conflictividad laboral, de huelga de conductores a los que les afectaba la situación del servicio. Es decir, igual que el problema del transporte público en Las Rozas trasciende con mucho a los que estamos aquí, la solución, y más si queremos hacer una solución ambiciosa a través de este plan, también debe tener mayor implicación y mayor legitimidad, por así decirlo, entre la sociedad civil. Y por eso, y porque tenemos un presupuesto además alto para este plan de 160.000 euros, hemos propuesto que se incluya en el pliego de condiciones la realización de un proceso de participación para hacer un diagnóstico. Un proceso que puede incluir encuestas telemáticas, como ya se ha hecho en una fase anterior, pero que no se debe quedar ahí. Hay seguramente que verse con los vecinos para ver qué problemas reales hay que hacer reuniones por barrios para recoger quejas y propuestas, hay que implicar a los agentes implicados, al consorcio, que ya hemos hablado, pero también, por ejemplo, a la empresa Autoperiferia, actualmente absorbida por Ruiz, que es la que gestiona el servicio, a los sindicatos de la empresa, que también conocen muy bien cuáles son los problemas. Y también quizá haya que buscar a personas que compartan alguna pauta de movilidad. Por ejemplo, las personas que trabajan en el parque empresarial, los estudiantes que van a universidades, los mayores que van a centros de mayores, personas que trabajan en horario nocturno, personas que usan los polideportivos. Ahora mismo, ninguno de los que estamos aquí, ni ningún técnico que contratemos, va a saber realmente todos los problemas reales y cotidianos que tienen estas personas, si se adaptan los horarios, si se adaptan los recorridos, si se adaptan las frecuencias. Hay problemas obvios, estos que estamos hablando. Es obvio que entre la Maratón de Madrid hay un problema, entre Las Matas y Madrid hay un problema, pero también seguramente haya problemas más sutiles que solo podremos descubrir si hacemos ese proceso previamente. Por lo cual, entendemos que un plan como el que nos estamos planteando tiene que llegar también ahí, tiene que ser un trabajo tremendamente minucioso, tremendamente ambicioso y tiene que tener toda la legitimidad respecto a la gente que sufre diariamente los problemas del transporte público. Y para eso lo mejor es implicarles desde el primer momento. Creemos, insistimos, en que el presupuesto que hemos destinado permitiría algún tipo de proceso participativo y por eso les pedimos a ustedes, el Gobierno, que estén también abiertos a esa posibilidad. Gracias, señor Toscano. Para terminar el cierre de intervenciones, señor Álvarez. Bueno, vuelvo a comentarle lo que decía don Gonzalo y el compromiso de este equipo de Gobierno para todos los que nos están escuchando aquí directamente por streaming.
se ha quedado un grupo de trabajo con todos para que seamos entre todos los que consensuemos lo que vayamos a hacer. Porque va a haber un proceso, como es habitual, cada 4 años en mayo del año que viene, y habrá unos corporativos que podemos ser los mismos, diferentes, no sabemos los que van a ser, pero que tengan un documento de trabajo que sí que sirva para cualquier. Luego habrá la opción política de quien tenga la responsabilidad de gobierno, de teniéndolo analizado, ir adelante. Comentar que, por ejemplo, se habló de que viniese de la empresa. Hoy he vuelto a recordar, porque quedaron que iban a venir, me pidieron en el anterior grupo de trabajo que viniese algún representante del nuevo Grupo Ruiz. Me confirmaron el día de la visita de la consejera que iban a venir. Hoy se lo he vuelto a recordar, se fuera a pasar, para que yo creo que era uno de los primeros contactos que se pidió en el grupo. También sabe que en el grupo estamos hablando de que va a ser muy importante tener en cuenta la encuesta de movilidad que hace el Consorcio de Transporte, que toca ahora, y ver aquellos flancos que no trata a lo mejor la encuesta de movilidad, que son los que se pueden complementar y, digamos, que mejorar el estudio de las cosas específicas nuestras, que son las que usted dice, o las que hablemos en el grupo. Yo creo que, como todos estamos interesados, va a ser fácil llevar a consensos en ese grupo de trabajo, en la forma de trabajar, en la forma de buscar la participación y en la forma de abrir un abanico de medidas para que quien tenga que decidir en su momento decida como políticamente estime oportuno. Y bueno, yo estoy esperanzado en ese grupo, porque creo que he visto un espíritu por parte de todos de ir a colaborar y de buscar soluciones a los problemas que hay. Esperemos que ese desarrollo en estos meses que nos quedan sea lo mejor posible. Gracias.